Bien chicos, vamos a continuar con el siguiente tema, en este caso algoritmos. Vamos a ver que lo que primero que tenemos que hacer acá, como siempre, es referirnos a la bibliografía de consulta, que ya la tienen disponible en el Google Classroom. También son un par de hojas del ingeniero Centeno, en donde explicamos un poco lo que es algoritmos y para qué sirven y cómo funcionan. No obstante, como ya es un tema que vamos a trabajar mucho a lo largo del semestre, vamos a hacer una aplicación un poquito más detallada aquí mismo. En principio, la definición del libro, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través de la cual podemos hallar la solución a un problema. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que una receta, una forma de hacer las cosas. Yo tengo que tener un conjunto ordenado de instrucciones o operaciones para resolver una situación. Por ejemplo, un programa de PC es un algoritmo claramente. Una receta de cocina es un algoritmo. ¿Por qué? Porque yo tengo un conjunto ordenado y finito de operaciones. Si yo no tengo el conjunto ordenado y no es finito, ¿qué quiere decir ordenado? Que yo no puedo, no sé, poner el relleno de la tarta antes de poner la masa. O en términos que a lo mejor se entiendan más, si yo quiero preparar un Fernet, no puedo poner en cualquier orden los elementos, ¿no? Tengo que primero poner el hielo, después poner el Fernet y después poner la coca. En un orden inverso no sale de la misma forma la solución del problema, ¿verdad? Entonces, de esa forma piensan las computadoras. De esa forma yo le puedo decir a las computadoras que resuelvan una situación. Como tenemos la explicación acá abajo, ¿no? Nos permiten ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas. Vamos a insistir con eso porque son las palabras que definen justamente a un algoritmo. Como ya se van dando una idea, convivimos con algoritmos todo el tiempo. No es una palabra exclusivamente de la programación ni que no vayan a escuchar nunca. A lo mejor trabajamos con algoritmos, compartimos los algoritmos, pero no sabemos qué llaman algoritmos. Es una palabra que nos vamos a tener que familiarizar y vamos a tener que ir trabajando, porque lo que primero tengo que hacer yo antes de programar, antes de decirle a la computadora y de escribirlo en un lenguaje que la computadora lo entienda, es yo imaginarme o trabajar en cómo podemos resolver el problema con un conjunto ordenado y finito de operaciones. Ya vamos a ver que a las computadoras yo no les puedo decir cualquier cosa, tengo un conjunto de órdenes a las que les puedo decir, y ordenando de una forma u otra esas instrucciones que yo le puedo dar a la computadora, consigo que la misma haga lo que yo quiera. Pero para eso tengo que tener bien en claro la definición de algoritmo y tengo que plantearme la solución del problema a un nivel abstracto. ¿Qué quiere decir esto? A un nivel más elevado, a un nivel que lo puedo bosquejar en un papel, lo puedo escribir en instrucciones simples, que me vayan dando una idea de cómo es esta solución y de qué yo le tengo que pedir a la computadora. Para entenderlo, vamos a trabajar con un ejemplo muy básico de algoritmos. Por ejemplo, yo quiero ver o quiero determinar el área de un triángulo. Como ustedes sabrán, el área de un triángulo es base por altura dividido 2, ¿verdad? Entonces, yo quiero armar un programa de computadora que me permita calcular el área de un triángulo. ¿Cómo hago esto? Tengo que pensar en el algoritmo. ¿Qué tiene que ejecutar mi algoritmo? Y tengo que iniciar el programa. Si yo quiero un programa que me calcule el área de un triángulo, tengo que ejecutar el programa, tengo que iniciarlo. Después, no me puede calcular el valor del área si yo no le introduje los valores de base y los valores de altura. Si yo introduzco este valor, es decir, que la base mide 10, la computadora lo tiene que guardar en algún lugar, tiene que almacenar esa información en algún lado. ¿Dónde las almacenan las computadoras? En variables. Vamos a ver que hay una variable base y una variable altura, en donde almacenamos la base y la altura. Después, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer el cálculo correspondiente, ¿no? Área va a ser igual a base por altura dividido 2. Área es una variable también. ¿Por qué? Porque es un espacio en donde yo tengo que guardar un número. Tengo que reservar un espacio de memoria dentro de la memoria RAM de la PC para guardar ese resultado. Una vez que lo guardo, lo tengo que mostrar en pantalla, sino que me sirve calcular el área de un triángulo si no la muestro.
y después de eso finalizo. Como verán, lo que parecía una simple cuenta tiene unos pasos más ordenados, porque yo no puedo mostrar el resultado antes de calcularlo, no puedo calcularlo antes de entrar a la longitud de la base y de la altura. Entonces, si yo invierto o acomodo los pasos en otro orden, esto no va a funcionar. Por eso volvemos a la definición de algoritmo. Es una secuencia ordenada y finita de procedimientos, de pasos o instrucciones para lograr un objetivo. ¿Cómo lo puedo bosquejar esto? Fíjense, acá tengo algo que se llama diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es una forma de gráficamente implementar un algoritmo. Esto lo habrán visto, probablemente lo han visto, cuando tienen que hacer la programación de algún aparato, por ejemplo, la programación de un televisor o del control remoto DirecTV o de alguna... los manuales suelen usar mucho este tipo de nomenclatura para ir señalando que viene este paso, después viene este paso, después viene este paso, después viene este paso, después viene este paso y por último termina. Fíjense que acá no tengo forma de ir a un paso si no paso por el anterior. Entonces es una forma de bosquejar un diagrama de flujo y nos permite darnos una idea de lo que estamos haciendo antes de escribir realmente el código que va a ejecutar esta acción. Ya vamos a ver más en detalle en el próximo video un poco más de qué significan y por qué estas formas tienen esta forma los diagramas de flujo. Pero fíjense que la palabra inicio va con un óvalo. Después este trapecio es leer en teclado y almacenar en una variable. Entonces eso significa este símbolo, ¿no? Este símbolo que es leer del teclado y almacenar una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que la computadora me va a pedir que ingrese la base, yo voy a meter unos números por el teclado y eso se va a almacenar en un espacio de memoria para después hacer la cuenta. Lo mismo con altura. Y fíjense en este rectángulo, es un rectángulo de operación. Es decir, acá hago algo. ¿Qué hago? Y calculo base por altura dividido 2. Y fíjense que me dice superficie igual a base por altura dividido 2. Entonces, en el espacio de memoria, en la variable superficie, en el espacio reservado para la variable superficie, voy a guardar el resultado de esta cuenta. ¿De qué va a ser? Y acá es lo que ingresé por teclado en base y se guardó en base. Si yo acá ingresé 10, acá voy a tener 10. Si acá ingresé 20, acá voy a tener 20. Entonces va a ser 10 por 20 dividido 2. Eso se va a guardar en superficie. ¿Está bien? Es un espacio de memoria que me va a guardar un número. ¿Qué número? El que salga de esta cuenta. ¿Qué hago con ese valor después? En este bloque veo cómo, fíjense la forma de este bloque, ¿no? Este bloque indica impresión por pantalla. Entonces yo imprimo en la pantalla la variable superficie que voy a obtener y el resultado de esta cuenta. Para terminar con el fin del programa. Bien, hasta acá tenemos ejemplificado un algoritmo sencillo del cálculo del área de un triángulo. El próximo paso esto es transformarlo a un programa de computadora que funcione, ¿no? Este es el código en C de ese programa de computadora. Fíjense que está definido. Ya después vamos a estudiar cada uno de estos comandos en detalle y vamos a ver cómo variarlo. Pero este primer aproximación al lenguaje C es para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que parece chino en este momento. Después nos va a parecer muy sencillo y lo vamos a poder entender sin ningún problema. Fíjense que acá estoy definiendo un int main. El main es el principal. Por acá arranca el programa. Ya vamos a ver que pueden tener más funciones, que se puede complejizar, pero por ahora esto va siempre. Cuando yo ejecuto el programa, ¿qué quiere decir ejecuto el programa? Hago doble clic al .exe, como cualquier otro programa, va a arrancar por acá. ¿Qué es lo que hace? Fíjense que el lenguaje C define su estructura y las diferencia con llaves. Entonces abro una llave y digo int, base, altura y área. Fíjense que estos tres elementos son los tres elementos que dijimos nosotros en la diapositiva anterior, que eran las variables, ¿no? Fíjense. Si volvemos, dijimos que íbamos a almacenar la longitud de la base en una variable base, la longitud de la altura en una variable altura, y íbamos a guardar
el resultado en una variable área, ¿no? Fíjense que acá es lo que hicimos, ¿no? Base, altura y área. Esta palabra int es una forma de definir qué tipo de datos voy a guardar en estas tres variables. Más adelante lo vamos a trabajar. Pero por ahora, esta línea nos reserva los espacios de memoria. Nos dice que voy a tener una variable base, voy a tener una variable altura y voy a tener una variable área. ¿Qué tienen adentro? Por ahora nada. Por ahora es una etiqueta nomás que estoy diciendo. Esta sentencia printf es imprimir en pantalla. Fíjense que lo que me va a imprimir, ¿qué es? Lo que está entre comillas acá. Este programa calcula el área de un triángulo. Bien. Cierro corchete y punto y coma. Fíjense que todas las instrucciones en el lenguaje C terminan con punto y coma. Eso es por una definición del lenguaje. Entonces yo escribo algo y tiene que terminar con punto y coma. Esto también termina con punto y coma. Acá no, porque tiene llave. Entonces lo que tiene llave no lleva punto y coma. Ya lo vamos a ir trabajando más adelante, pero para que se vayan dando una idea. Acá imprimo otra cosa en la pantalla. Ingrese la longitud de la base. ¿También? Nosotros dijimos que tenemos que ingresar la longitud de la base. Este /n que tienen acá es simplemente un enter. Es para que no me salga este texto y a continuación sino que haga un espacio, un enter, y me salga en el renglón de abajo. Scanf es leer el teclado. Entonces voy a leer un dato del teclado. Ya vamos a ver por qué este %d, pero en esencia es porque es un número sin coma. Es decir, voy a poner números enteros de acá. Voy a poner 10, 12, 15, 1000, pero no puedo poner 10,5. ¿Está bien? Por el tipo de dato que estoy guardando. Y ampersand base es el lugar donde se va a guardar. Dijimos que era en la variable base. Con esta letra ampersand le estoy diciendo que lo guarde en base. La próxima sentencia es printf, otra vez /n, quiere decir que hago un enter, ingrese altura. De la misma forma que en la sentencia anterior donde ingresamos base, acá estamos escribiendo un título que nos dice que ahora tiene que ingresar la altura. El scanf es el que va a recibir esa altura que va a entrar por teclado y la va a guardar en la variable altura. Fíjense que después tenemos una operación. Área es igual a base por altura dividido 2. ¿Qué quiere decir? Que lo que esté almacenado en base se va a multiplicar con lo que esté almacenado en altura y se va a dividir por 2. El resultado de esa cuenta se va a guardar en la variable área. La próxima sentencia que tengo acá es printf. Fíjense que acá le puse como 3 /n para hacer 3 saltos de 3 enter, como para que se diferencie. Y pongo el título, ingrese el área del triángulo es 2 puntos %d. Cuando yo imprima, van a ver que esto se va a reemplazar por lo que esté de este lado, que es área. Termino con un punto y coma. Return 0 ya vamos a ver para qué está. Y cierro la llave. Este programa ejecuta lo que yo le estoy diciendo de calcular el área de un triángulo. Fíjense que acá tenemos Online GDB. Es un compilador en C gratuito, disponible online, que pueden escribir sus programas, correrlos y ver el resultado. Hay un montón, hay para Linux, hay para Windows, hay para Android, hay para iOS, hay como este web. Cualquiera pueden usar, cualquiera va a funcionar. Este anda bastante bien, tiene un poco de publicidad por acá al costado que molesta, pero bueno, para hacer pruebas y para trabajar un poquito nos sirve bien. Ya más adelante vamos a trabajar algún programa de escritorio, pues si le hace más cómodo, para que ustedes puedan guardar y abrir los códigos más fácil. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo mismo que habíamos hablado, con la diferencia que vamos a ver que hay un numeral include. Es numeral, no hashtag, ¿no? Este numeral include lo que hace es incluir una librería. Ya vamos a ver lo que es una librería y cómo funciona, pero en esencia es donde se guardan y se definen estas funciones que yo estoy utilizando. Por ahora dejen esa, stdio.h. Es de Standard Input Output.
¿Por qué Standard Input Output? Porque el printf es una salida, porque estoy saliendo por pantalla, y el scanf es una entrada porque estoy ingresando desde el teclado. Fíjense que yo acá tengo copiado el mismo código que teníamos, bueno, similar, creo que en las mayúsculas están distintas. Es el mismo código que yo tenía en la presentación de recién. Y simplemente puedo correrlo. Cuando ustedes ingresen a esta página, que en la próxima de Filmina está el link, van a tener que definir acá arriba el lenguaje. Fíjense que si ustedes bajan, hay un montón de lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo las órdenes a la PC y para definir las situaciones se las puedo dar en un montón de idiomas, por así decirlo. Uno de los idiomas es el C. Fíjense que después tiene el C++, el Python, PHP, Visual Basic, bueno, todos estos son lenguajes de programación. Este entorno me permite escribir en cualquiera de esos lenguajes y compilarlo y trabajarlo. Nosotros vamos a utilizar el C. ¿Por qué utilizamos el C y no Python o Java? Primero porque la esencia del algoritmo es lo mismo, y si alguno de ustedes conoce Python o Java, es más o menos lo mismo escribir un programa en C que escribirlo en Python, escribirlo en Java. La ventaja del lenguaje C es que todavía la mayor parte de la electrónica se programa en lenguaje C. Entonces los microcontroladores que yo les decía recién, el Arduino que vamos a trabajar, se programa en lenguaje C. Por lo cual es coherente que trabajemos con el lenguaje C. Pero los conceptos de programación, de variables, de funciones, de algoritmos sirven para cualquier otro lenguaje que ustedes programen más adelante. En esencia teníamos lo mismo, el include stdh y el programa que ya habíamos visto. Fíjense que si yo le doy Run acá arriba o aprieto la tecla F9, compila el programa y acá está, miren, me dice, este programa calcula el área de un triángulo. Fíjense que es esto mismo que yo puse acá arriba. ¿Está bien? Lo que está en letras verdes, entre comillas. Me dice, me está imprimiendo en pantalla, este programa calcula el área de un triángulo. ¿Cuál es la operación que sigue? Esta de acá. Barra N, quiere decir que hace un Enter. Fíjense que salta la línea de abajo. Ingrese la longitud de la base, 2 puntos, espacio. Y acá que tengo, ingrese la longitud de la base, 2 puntos, espacio. Y ahí se quedó el programa. ¿Por qué se quedó? Porque está en esta instrucción de acá abajo, que es scanf % de base. Quiere decir que yo tengo que entrar el valor de la base. Supongamos que le voy a poner un valor de base de 10. Una vez que ingreso el valor, tengo que poner Enter para que ese valor lo tome. Y fíjese que tengo un barra N, ingrese la altura. Tengo que ingresar la altura. También, de vuelta, le podemos poner 20 de altura. Se quedó esperando hasta que yo no apriete el Enter. No va a continuar el programa. ¿Y qué hace después? Calcula el área en base a lo que había en base y lo que vaya en altura y lo divide por 2. Entonces yo tenía 10 en base, 20 de la altura, es 200, ¿no? Base por altura es 200, dividido 2 es 100. Entonces está haciendo la cuenta. La está guardando en área. Y lo próximo, pero yo esto no lo veo en la pantalla. Esto es la pantalla de la PC, ¿no? Yo acá no lo veo esto porque es una operación que se hace internamente. Es decir, se guarda en la variable área, pero no me muestra nada por pantalla. Recién donde me muestra algo es acá, en el printf, donde dice el área del triángulo es %d. Este %d se reemplazó con lo que había en área. Y lo que había en área era 100. Por lo cual, lo que me está mostrando ahora es el resultado que el área del triángulo es 100. Fíjense que acá tengo un programa que ya lo estoy ejecutando y me está dando una devolución. Muy bien, espero que se haya entendido hasta acá. No se desesperen si alguna cuestión no quedó demasiado clara. Tienen la posibilidad, una de las ventajas que tiene esto es que pueden repetir el video cuantas veces quieran. No sé si van a querer verme tanto la cara, pero pueden repetir el video y en base a eso ir sacándose las dudas que les vayan surgiendo. ¿Qué les propongo? Lean el apunte de algoritmos. Son 3 hojas que está puesto ahí. Es más o menos lo que yo les he contado de algoritmos y pueden sacar algo en claro. Ingresen a esta página onlinegdb.com, que es esta, ¿no? El entorno de programación. Yo en ese entorno de programación es donde se pueden ir practicando y trabajando. Modifiquen y prueben. Escriban lo que yo les puse, cambien los títulos, cambien los nombres de las variables,
cambien los números que colocan, por supuesto, y traten de ir entendiendo cómo funciona este tema de los algoritmos y la programación. ¿Qué les pido? Que diseñe un algoritmo que calcule el área de un círculo. Acabamos de hacer uno que calcula el área de un triángulo, con lo cual el área del círculo no debería ser muy distinto a esto, ¿no? Esta actividad está en el Classroom. Si ustedes van a la parte de actividades en el Classroom de tareas, van a ver que tiene una actividad disponible que tienen que generarla. O sea, ustedes la van a... Ahí está escrito, ¿no? Que ustedes tienen que generar el algoritmo, probarlo en este debugger y compilador online que tenemos. Si esto funciona y les da bien correctamente los resultados, copian y pegan y me muestran esa actividad. Esa actividad ya tiene puntaje, ¿está bien? Ya la vamos a evaluar, vamos a ver cómo van trabajando. Lo mismo la próxima, que es, nada, muestren la multiplicación de dos números que se ingresan por teclado. Son muy fáciles las actividades, pero es como para que nos vayamos metiendo en este mundo y vayamos trabajando con esto. Cualquier duda, cualquier consulta, acuérdense que lo pueden hacer, bueno, si lo quieren hacer en los comentarios del video o en el Classroom, para que ahí se vayan respondiendo entre ustedes mismos si hay alguna cuestión y no quede todo concentrado y como les dije en el primer video, a lo mejor la duda de uno es la duda del otro y nos podemos sacar las dudas todos juntos. No tengan miedo ni dudas en consultar, estamos todos aprendiendo en esto, así que cualquier cosa que les sea de utilidad y cualquier cosa que yo los pueda ayudar, no duden en consultarme. Muchas gracias.